Bienvenidos a Cornerstone Casa de Dios. Esperamos que el siguiente mensaje sea de bendición para tu vida y tu familia. Y recuerda, provocamos gozo en el cielo al hacer discípulos en la tierra. Bendiciones para cada uno de ustedes. Todos abrimos nuestras Biblias en Marcos capítulo 6, versículo 46. Esa historia vamos a estar ahí. Marcos 6, dije 6, ¿verdad? Perdón, capítulo 5. Vamos a ver esa historia. Es una en dos. 5, capítulo 5. Ya usted me va siguiendo, va a ser del 21 en adelante. Capítulo 5, ahí vamos a estar. Y usted va agarrando los versículos. Quiero contarles esta historia. Tengo 20 años predicando y hoy nunca me había tocado predicar el mensaje a primera hora. Literal, predicar. Ya esto ya lo prediqué ahorita en la mañana. Nunca me había tocado eso. Son cosas que Dios permite y mueve. Y quiero que pongamos mucha atención y antes de compartir, ¿se acuerdan cuál era nuestro eslogan? ¿Fue el eslogan de este año, mis hermanos? Juntos, 1, 2, 3. Gozo en el cielo. Otra vez. Y aprendimos que tenemos, para provocar gozo, ¿qué tenemos que hacer? Hablarle a la gente de Cristo. Porque dice que cuando un pecado se arrepiente, ¿qué hay? Gozo en el cielo. Y si hay gozo en el cielo, pues también en la tierra tiene que haber gozo. Todo lo terrenal es un reflejo de lo espiritual. Y una de las cosas maravillosas es que salvamos gente, pero no la dejamos huérfana. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer discípulos. Yo le voy a pedir a los de medios si me pueden ayudar, no sé, poner la frase. Esta va a ser nuestra frase del siguiente año. Y no sé si sea del siguiente año o si sea por los siguientes 2, 3 años, pero por lo pronto, esta va a ser nuestra frase que vamos a estar trabajando el próximo año. Si Dios es primero, buscaremos crecer para hacerlo. Ya de aquí en adelante, olvídese de las que aprendimos. Esta va a ser la que vamos a memorizar durante este año. La vamos a tratar de vivir. Si Dios es primero, buscaremos crecer para hacerlo. ¿La repetimos? 1, 2, 3. Otra vez. Y si entendemos esto, mis hermanos, vamos a querer crecer. Y es con la intención, ¿cómo se llama nuestro discipulado? Crece. Usted estará aquí todos los domingos a las 10 de la madrugada, de 10 a 10:50, para querer crecer, querer madurar, parecernos a Cristo. Y eso nos tiene que llevar como objetivo, ¿qué? Que todos estamos sirviendo dentro del reino de Dios. Y hoy lo veíamos con la clase que nos dio el hermano Sabi, muy buena. Le damos gracias a Dios por lo que cada creyente, Dios le da dones, habilidades y talentos. Y creo que esta iglesia está llena de maestros. Una de las características y dones que Dios le ha dado a esta iglesia son maestros. Y creo que son los que vamos a necesitar en este presente y futuro, por lo que se está moviendo. La fuerza va a estar en lo que enseñemos a las siguientes generaciones. Y usted va a entender todo esto poco a poco. No se le olvide el próximo, todo el 24, si Dios es primero, buscaremos crecer para servir. Eso estaremos trabajando, eso estaremos impulsando, eso estaremos hablándolo y siempre que diga, y cuando usted no venga o yo no venga, porque me quedé en casa dormido, entonces, ¿cuál fue la intención? Que Dios no fue ¿qué? Primero. Si no vengo entre semana, no oro, si no leo la Biblia, entonces Dios ¿qué? No es primero. Y si Dios no es primero, me va a costar ¿qué? Crecer y me va a costar servir dentro de la iglesia. Quiero contarle esta historia. Es una historia fascinante, pero para contársela necesitamos entender algunos aspectos de nuestra vida. Quiero recordar un poquito, todo ser humano, su vida está basada en 3 etapas. Todo ser humano está basada en un pasado, en un presente y en un futuro. Esa es una realidad. Todos tenemos un pasado, todos tenemos un presente y vamos acá hacia un futuro. Y depende cómo haya sido ese pasado, a veces tiene repercusiones en este presente y tiene también hacia dónde, hacia el futuro.
Y esta historia es muy interesante porque habla de una historia que refleja estos tres aspectos: el pasado, el presente y el futuro. Y a veces, como lo vea yo, eso va a afectar mucho cómo yo me comporto en este presente y cómo camino hacia adelante. Va dependiendo mi relación. Si tú y yo tuvimos una problemática en el pasado, un trauma, llámale lo que tú quieras, ¿sí? Lo que haya vivido, porque todos tenemos heridas en nuestra vida, ¿cierto o falso? Quien diga que no, pues ya está en el cielo, se me hace. Pero todos los mortales tenemos una herida emocional en nuestro corazón. Algo nos marcó, alguien, otra persona herida, nos lastimó. Y a veces reaccionamos nosotros de nuestras heridas. Y si no ha sanado esa herida, esa la traemos del pasado, la traemos ¿a dónde? Al presente, y a veces es mi comportamiento, y eso también implica muchas cosas hacia mi futuro. Pero cuando entendemos este aspecto, que está marcado por un pasado, un presente y un futuro, vemos esta historia de la siguiente manera. Me quiero enfocar en unos personajes. Hay 6 personajes. Nada más 3 los voy a tocar de pasada, pero me voy a enfatizar en otros 3 que son más importantes, porque requerimos, mis hermanos, para poder avanzar y para poder crecer y salir adelante en el próximo año 2024, necesitamos invitar a este tipo de personas o llenarnos de este tipo de personas, porque siempre nos relacionamos, estamos llenos de conexiones. Las personas son puertas, te dan acceso. O puedes ver a las personas como algunos pozos. Hay pozos profundos en los cuales no ves nada y no sacas nada. Hay pozos profundos también, lodosos, pero también hay pozos profundos que puedes sacar tesoro, puedes sacar buen fruto. O hay pozos que no son muy profundos, están a la superficie y puedes adquirir. Cada persona es un pozo. Y tenemos que aprender a qué tipo de personas nos tenemos que acercar. E inicia esta historia muy interesante, versículo 21, que dice que estaba Jesús otra vez que en la barca y pasando, y se baja y todo, y entonces aparece y escuchan que andaba Jesús. Y en ese proceso, en esa historia, se acerca ¿quién? Jairo. ¿Y quién es Jairo? La historia lo dice. Y se acerca porque tenía una necesidad. Bien interesante. La gente, hay 2 tipos de gente. Va a haber gente que se va a acercar a Jesús para que cubra o para que cambie su condición. Pero los hijos de Dios necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Hay gente que se va a acercar a la iglesia para que Dios cambie ¿qué? Su condición. Pobreza es un estado mental. No tener dinero es un estado momentáneo. Tú le puedes dar que le puedes llenar los bolsillos a una persona que tiene un estado mental de pobreza, y ¿qué va a pasar? Se lo va a gastar otra vez. ¿Cuántos les han tocado gente que se gana la lotería y se queda sin nada? ¿Por qué? Es un estado mental. Y así hay mucha gente que va a venir a la iglesia porque quiere que Jesús le cambie ¿qué? Su condición. Pero los hijos de Dios tenemos que aprender que nos cambie ¿qué? Nuestro entendimiento. Por eso dice Romanos, tenemos que renovar nuestra mente constantemente, porque estamos llenos de heridas y traemos cosas del pasado que no nos permite a veces funcionar en el presente para luego disfrutar el futuro. Y ese es uno de los aspectos. Llega Jairo y le dice a Jesús, quiero que qué, versículo 22. Luego que vino, se postró a sus pies, le rogaba mucho diciendo, mi hija qué, está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, ¿para qué? Para que se salve y viva. Es decir, la condición de esta niña, todos conocemos la historia, porque esta niña qué, murió. En el aspecto natural, falleció. Y dice, bien interesante, quiero que vayas. Y entonces Jesús, ¿qué hace? Se va con él, vamos, agarra a sus discípulos, ahí dice quiénes, se van con él. Y entonces en el camino, cuando van iniciando, está la multitud y Jesús se detiene un poco, porque dice que poder salió de quién, de él. Qué interesante. Es una historia que tiene características similares. Una niña de 12 años y una mujer con flujo de sangre, ¿por qué? Por 12 años. Y esa mujer dijo, con solo que tocar el borde de su manto,
Ahora nada más piense un instante la condición. Piense, métase en la vida de Jairo. Mi hija, estoy yendo contigo porque se me está muriendo. Y vamos en camino y a ti, Jesús, se te ocurre ¿qué? Pararte. Porque depende cómo sea mi pasado, es como voy a reaccionar en mi presente. Depende cómo, es la manera que enfrentamos las crisis y las dificultades. Y es donde sacamos conclusiones y conjeturas y todo de acuerdo a mi pasado. Y entonces van en camino y Jesús se detiene y los discípulos ¿qué le dicen? Ay, Jesús, pues está toda la gente. No, yo sé y reconozco que salió poder. Y en eso esa mujer levanta. Imagínense nada más ahora, piensen en esa escena. Jairo, oyes, vamos a mi casa porque te estoy diciendo que mi hija, ¿qué? Se está muriendo. Y tú te detienes para sanar a alguien. ¿Y mi hija qué? Se está muriendo. Te detienes para ver de quién de todos esos te tocó. Por favor, ese es ilógico. Si yo fuera Jairo, yo estaría pensando así. No sé usted cómo estaría pensando. Y dice que ya sale toda la escena y en la siguiente parte, muy interesante, se acerca a alguien y le dice, ya no molestes a quién, a Jesús. Ya no molestes al maestro. Eso lo va a encontrar en versículo 35. Mientras él hablaba, vinieron de la casa del principal, es decir, de Jairo, a avisarle que ¿qué? Que su hija había muerto. ¿La noticia fue agradable? No. Ahora imagínense todo ese aspecto. 35 versículos. ¿Cuánto tiempo pasó esa historia? ¿Cuánto llevó de que la mujer se acercó a hablar a quién fue todo? Minutos. ¿Cuántos han ido al hospital de emergencia? Usted no, yo tengo experiencia en eso con la Paz Mar. Buena experiencia que tenemos. De ir al hospital de emergencia. No por los doctores. Conste, no es ustedes son pilas. Pero llegas al hospital y cómo están los enfermeros y todo. Como que ese momento entran en cámara lenta, cámara phantom, ¿verdad? Lento todo. Y tú no ves que se me está muriendo y no haces nada. Y con una tranquilidad vienen, canalizan, y todo no entra, ahora trae otro. Y tú estás ¿qué? Desesperado. Y ellos tranquilos. No sé si le ha tocado emergencias así. Le pasó a esta persona. Y llegan y le dicen, ¿sabes qué? Demasiado tarde. Tu hija se murió. Eso no es lo importante, que su hija se murió. Lo importante es lo que Jesús dice. Versículo 36. ¿Qué le dijo? No temas, cree solamente. Mis hermanos, no sé cómo sea tu pasado. Y quiero enfocarme en esto. Todos tenemos un sueño. Desde que nacemos, Dios te puso un chip para que eras bueno. Tú tienes una identidad clara, un propósito y un destino. Pero a veces en el pasado vivimos cosas que se distorsionó ese chip, ese futuro hacia donde Dios nos quiere. Y cada uno tiene que saber, es el trabajo que vamos a hacer de aquí en adelante. Y cada uno sepamos cuál es nuestra identidad, nuestro propósito, nuestro destino. Jesús sabía claramente a qué vino esa tierra. Y le está diciendo a alguien que en ese momento pareciera que su propósito, su identidad y su destino, ¿qué? Se fugó. El sueño se acabó. Y llegan y le dicen, ya no molestes más al maestro. Se murió. Va a haber personas que van a llegar a tu vida y a mi vida y te van a decir, no sirve, ya se murió. ¿Para qué lo intentas? Ya lo que estás haciendo no vale la pena. Pero son bien importantes las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús te dice que no temas, solamente que cree. Porque es diferente la voz que a la voz que escuches o a la voz que le pongas atención, terminarás pareciéndote.
Y en la voz que vino a hablar, vino a perturbar, a matar la fe, a matar los sueños, porque se estaba muriendo. ¿Se murió qué? Un sueño, un hijo. Donde tú podías poner a lo mejor tu esperanza. Pero Jesús te dice, no temas, solamente cree. Si estás pasando por una situación difícil, hoy Dios te dice, no temas. ¿Solo qué? Solo cree. Si alguien te dice, tu sueño es un fracaso, no escuches. ¿Por qué? Porque Dios te dice, no temas, solo cree. Porque la percepción de Jesús es muy diferente a la percepción del ser humano. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal para darte ¿qué? El fin que espero. Solamente esfuérzate y sé valiente en hacer guerras, le dijo a Josué, no, en hacer y cumplir mi palabra. Es todo. Y una de las cosas que necesita el cristiano, mis hermanos, cambiar el chip en las crisis, es aprender a escuchar la voz de Dios y a tener fe. Solo que si estás emprendiendo algo, no temas. No sabes qué hacer con tu vida, no temas, Dios te dice. Solamente que cree. ¿Y por qué le dice Jesús? Sabemos más adelante. ¿Por qué le dijo eso? Porque Jesús llama las cosas muy diferentes a como nosotros lo vemos. Donde nosotros vemos un fracaso, Dios ve siempre una oportunidad. Donde Dios ve una derrota, Dios ve una oportunidad para salvar. ¿Cuántas veces hemos fracasado delante de Dios, mis hermanos? Muchas. Tenemos un Dios de gracia y de misericordia. Sabemos que tenemos un Dios de ira también. Pero ahora que hemos venido y gracias a su sangre preciosa, Dios te dice a ti y a mí hoy, tus sueños, tus ilusiones se pueden cumplir. Solamente no temas y cree. Porque si temes te paralizas y no haces nada. Y cree en la palabra que Dios te va a decir. Y sigue el texto bien interesante. Recuerde, las multitudes vienen a Jesús para que cambie su condición. Tú y yo venimos para que cambie nuestra vida. La gente siempre va a querer tirar la basura en tu vida. Tenemos dos opciones, recibirla o rechazarla. Eso va a pasar. Y uno de los asuntos importantes, tenemos que ajustar o ajustas tu mentalidad a tu destino o ajustas tu destino a tu mentalidad. Depende cómo tú percibas y lo que viviste aquí, es como vas a ajustar. Si para ti todo fue fracaso, ¿qué crees que vas a pensar? ¿Que todo qué es? Pero si entiendes, si vienes al pasado, el principio y la sabiduría, ¿qué? De poner a Dios, ¿qué? Primero. Entiendes que lo que viviste en el pasado es lo que te va a hacer grande para sostenerte en el presente y en el futuro. ¿Por qué? Porque aquí está. Te dice en cierta manera, vamos y vamos caminando. ¿Jesús se detuvo por eso? ¿Verdad que no? Jesús no le hizo caso a la gente porque él sabía, él es Dios. Solamente le dijo al Padre, y así pasa con nosotros, mis hermanos. Queremos explicación de todo y una encontrar una lógica. Hay veces que Dios no nos la explica. Solo es obedecer. Necesitamos gente a nuestro alrededor de fe y la vamos a ver. Y llegan a la casa, ¿y cómo se encuentra la casa? Esas son las gentes que tenemos que sacar de nuestra casa, de nuestra vida, o esas mentalidades. Había tres tipos de gente. Es importante, nunca le cuentes tus sueños a alguien que tenga menos fe que tú. Nunca le cuentes tus sueños a alguien que tenga menos fe que tú, porque va a pasar esto. Van a llegar a decirte que eso es imposible. Llegaron a decirle, tu hija ha muerto, se murió de sueño. Hermanos, sus sueños no se mueren. Están desanimados, puede ser, están tristes, afligidos, lo que usted quiera. A lo mejor no está sirviendo a la iglesia por muchos motivos, por desánimo, porque no le haga sentido, por lo que tú quieras. Pero hoy Dios te dice, cuestión, yo quiero despertar tu sueño. Yo tengo otros planes muy diferentes a los que tú tienes. Tres personas que Jesús vio en esa casa y los que tenemos que sacar. Los que alborotan, los que se lamentan y los que se burlan.
Esos tres tipos de gente tenemos que sacarlos de nuestra vida. O esos pensamientos tenemos que sacarlos. Ese tipo de pensamiento a veces surge ¿dónde? Del pasado, de una herida emocional. ¿Cuáles son? Y quiero brincar porque yo llego a los principales. Los que alborotan son pura opinión. Pero ¿qué pasa? No se ensucian. Todos esos que alborotan. Le voy a poner un ejemplo en la iglesia. ¿Qué hubiera pasado? No sé si hubieran estado otros. Cuando me dijeron, hay una oportunidad en la computadora nueva, 50,000 pesos, 40,000 pesos, pónganle. ¿Cuántos se hubieran animado, mis hermanos? No hay dinero, ¿eh? Lo más que traigo en mi cartera son 500 pesos. Yo no sé cómo es usted, pero a lo mejor, no, pastor. Le dije, ¿saben qué? Nada más díganle, y le hablé a la persona, me la pusieron. No te voy a negociar el precio. Y la persona solita empezó así, ¿eh? ¿Cuánto la vendes? Ay, pues mira, estoy pidiendo 38. Le digo, la quiero para la iglesia. ¿Cuánto la vendes? Te la doy en 32. Yo no le dije cuánto. Le dije, no te voy a negociar el precio. Me dijo, te la dejo en 30. Ok. ¿Solo se bajó? Yo no lo regateé. Digo, lo único que te voy a negociar son los pagos. Déjame algún par de llamadas. Dije, nada más dígale que podemos pagar tanta cantidad por mes. Si acepta bien y si no, pues no era nuestro. Dijimos, tanto podemos pagar. Y dijo, va, vengan por ahí. Si hubiera gente alborotadora, hubiera dicho, no se puede, pastor. ¿Pero ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Pues el dinero, ¿de dónde va a creer que va a salir, mis hermanos? Pues de nuestras bolsas. Los alborotadores, ¿qué dicen? No, no, pues que la paguen ellos la pidieron, pues ellos la pagan. Así son los alborotadores. Quieren matar todo sueño. Y luego también, ¿quiénes son los otros? Espero que usted no sea de esos. Los que lamentan, se quejan de todo, todo es negativo. No, no se va a poder, pastor, no, vamos a sacar los 5,000 pesos. Yo pongo 1,000, si puedo, y un poquito más, ¿cómo le hago? Pero faltan 4 y luego siempre va a haber gente que, ¿qué? Se va a quejar. Sí, porque salió el sol, porque no salió el sol, porque si llovió, porque si no llovió, pero siempre va a haber gente que se va a quejar. Si tú y yo tenemos esa mentalidad de queja y alboroto, es algo que Dios te dice, tienes que salvar tu casa. Y otros, los que se burlan. ¿Qué oyeron de Jesús cuando llegó? Está muerta. ¿Y Jesús qué dijo? Solamente que duerme. Concepto muy diferente. Puede ser que tu sueño esté dormido solamente. Y hoy Dios lo quiere hacer. ¿Cuánto lo creen, mis hermanos? Dios lo quiere hacer. Va a haber gente que va a querer y se va a burlar. No es cierto. No van a poder. ¿Para qué lo intentan? Vas a fracasar. No hagas caso. Son personas que estaban ahí en un funeral. Va a haber personas vistas en tu funeral que se van a burlar de tu sueño. Pero tienes que escuchar la palabra de Jesús que dijo solamente que, bueno, ¿quiénes son a los tres que tenemos que invitar a partir de ya a nuestra vida? Fíjense que hizo Jesús. Se burlaba más él. Que dice, versículo 40, ya vamos. Ni la Rosa de Guadalupe de Abad tiene estas historias tan maravillosas. Y nosotros leyendo otras cosas. Pero eso está en la Biblia, mis hermanos. 40. Y se burlaban de él. ¿De quién? De Jesús. Porque Jesús dijo, duerme. Y todos ya habían comprobado que esa niña estaba, ¿qué? Muerta. A lo mejor todos dan por hecho que tus sueños están frustrados. Tu futuro. No la vas a hacer. Vas a fracasar. Eres un fracasado. No sirves para nada. Todos servimos. Dios nos dio dones, habilidades y talentos, nos dio un propósito y nos dio un destino para dónde. Pero a veces está dormido como ese. Y Jesús te dice, no está muerto, solo está dormido y quiere entrar. 3 personas que entraron, bueno, 4. Tenemos que, para que cambie nuestra mentalidad, tenemos que dejar que entre. ¿Quién? Jesús primero. Fíjate lo que dice 40. Y se burlaban de él, mas él, refiriéndose a Jesús, echando fuera ¿a quién? A todos. ¿Quiénes eran todos? Todos esos, ¿verdad? Los que se burlaban, los que alborotaban y los que se lamentaban.
chillones aquí yo no quiero, vámonos. Sacó a todos esos, fuera todos. ¿Y a quién tomó? Al padre y a la madre de la niña. Y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. ¿Quiénes estaban con él? Pedro. ¿Quién más? Jacobo y Juan. 3 personajes. Quiero hablarte de ellos. Estos son los que tienes que invitar a tu vida. Para que venga un cambio del presente al futuro, tienes que meter a tu vida a Jesús, el primero. Para que empecemos a escuchar su voz, porque su voz es diferente. Porque dice el Salmo 23, aunque ande, ¿qué? No temeré, porque tú estás conmigo. Porque tu vara y tu callado infunden a mí. Porque yo sé los planes de bien y no de mal. Tantas promesas que hay. Tenemos que invitar a Jesús. Pero en segunda persona, ¿quién tiene que entrar en tus crisis y en esos momentos para que se despierte tu fe? Tienes que invitar a un Pedro a tu vida. ¿Y Pedro qué era? Un loco en la fe. ¿Cierto o falso? Más adelante lo vemos. Iban todos en la barca. ¿Y quién fue el único que se bajó? Siempre lo criticamos a Pedro. Ay, le faltó fe. Fue el que tuvo más fe. Fue el único que ¿qué? Que se bajó. En tus proyectos tienes que meter la fe. Si no metes la fe a tu vida, mis hermanos, no pasará la gracia. ¿Cree que todo lo que usted ve este terreno, qué se requirió? Más fe que recursos. La fe superó en lo que valía esta propiedad. Porque si yo empezaba a pensar, hijo, le vale tanto, somos como 20, ¿cómo le vamos a hacer? Pues nunca lo hacemos. Exactamente. Pero tenemos un Dios que es dueño de qué? De lo de la vida. Prefiero ser Pedro mojado a estar seco. Mójese, mi hermano. Tenga fe. Pero la fe no es un salto al vacío. Es que confías en Dios y ya Dios te habló. Por eso Jesús que le dijo, sacó a todos, vénganse estos 3. Necesito lo que van a ver este papá y esta mamá, necesito fe. Lo sobrenatural se requiere fe. A lo mejor usted, pero mis hermanos, tener una computadora de 40,000 pesos, de 30,000, de 40,000, se requiere de qué? De fe. Se requiere de fe. Solamente. Y luego me dice que sí. Oye, papá, y cuando estábamos allá en aquella iglesia, pues tenían una computadora. Es una iglesia de 500 miembros, 600. Entonces, pues lógico que es más dinero. Y David dijo, hijo, ¿cómo es tan bonita que fuera amarilla y así, y así, y así? ¿Y qué crees que color fue? Y la esperaban chiquita, ¿y qué creen? Se requiere. Solamente para los proyectos se requiere. Solamente Dios. Dios, tienes que meter a Dios. Tú eres el papá o la mamá de esa niña. Y para que ese sueño surja, tienes que involucrar a Dios y permitir, escuchar a Dios hablar y permitir que Dios meta gente a tu vida que tengan que para que eso invierta a tu vida. Cosas maravillosas. Sin fe es imposible. ¿Qué? Necesitamos la fe. Se requiere la fe. Si no hay fe, va a ser bien complicado que tú y yo avancemos. Tenemos que tener siempre a un Pedro. Rodéate de gente. Rodéate de personas que tengan más fe que tú. Rodéate de personas. No tienes fe, rodéate de personas que tengan más fe que tú. Y eso va a hacer que tu fe, ¿qué? Crezca. Yo siempre les he hablado, aquí va a ir esto, aquí va a ir lo otro, ¿verdad? Y no está aún, no está. Pero a veces me dicen, pastor, muchos me dicen, pastor, ¿tú tienes dinero? No, no lo tengo.
Viene mi papá. Dice, es que hablas como si tuvieras mucho billete. Pues que yo siempre confío. Sencillamente. Y me lo dará en su momento. Y a veces te digo, aquí va a estar el edificio, va a ser segundo piso y todo lo de abajo va a ser estacionamiento. Y ya lo vi, no sé si usted lo ve, pero ya lo vi. Pero se requiere fe. ¿Se acuerdan cuando orábamos por eso? ¿Se acuerdan cuando los baños? Y Dios suple. Dios suple. Necesitamos de gente de fe. Otro, esto es bien importante. Necesitamos meter a gente sabia en nuestra vida. ¿Y se fija? La fe no está peleada con la sabiduría. Entró con él Jacob. Hermano, la sabiduría. ¿Por qué la sabiduría? Jacob, Dios lo usó en hechos. Se iba a dividir la iglesia. Había una problemática bien fuerte. Y entonces escuchó a Pablo, porque andaba Pablo predicando, y estaba en la problemática seria. Porque, ¿cómo es posible que ahora los gentiles tengan lo que nosotros tenemos? Ya estaban los cristianos, es que levantó las manos, hablan lenguas, se cayó, no se cayó. Así estaban también ellos. Y entonces, bien interesante, Hechos capítulo 15, ahí está la historia, Jacob, usted la puede leer. Bien interesante, dice que escuchó, una persona sabia aprende a escuchar. Dice que escuchó y cuando terminaron de hablar, suelta el mensaje Jacob. Y se las cosas se compusieron. En tu vida, tú y yo tenemos que meter gente que sabe. La gente sabia te dan objetividad y te dan claridad en tus proyectos. Porque el principio de la sabiduría es que, y si tú y yo somos sabios, entiendes que lo que te pasó en el pasado es para qué? Que te ayude en el presente. Pero los que no somos sabios, traemos el pasado, lo traemos como qué? Ay, pobrecito de mí. ¿Sí les ha tocado ver? Yo sé que aquí esos cristianos no tengo. En otras iglesias, es que a mí me pasó, me hicieron. ¿Sí les ha tocado? Oye, a veces en cuando nos ponemos así, porque no hemos sido sabios, porque no hemos entendido que Dios nos tuvo que pasar por ese proceso para que cuando nuestro sueño despierte y nos ponga en otro nivel, tengamos la capacidad, no solamente la fe, sino también la sabiduría de no cometer los mismos errores que cometimos en el pasado. Y que lo que vivimos fue un proceso que Dios usó para fortalecernos. Yo les he dicho, crecí con baja estima, pero baja estima. Yo creo que necesito una dosis de repente de hora de bajarme la estima. Ninguno tiene un concepto mayor de sí, es la escritura. Pero yo crecí con una baja estima. Y era huir de las cosas. Pero eso también me dio una resistencia en mi vida. Que cuando Dios hace la obra en mí, de sanar esa área en mi vida, vi que todo eso que viví en el pasado, lo que escuché, lo que se dijo, lo que se comentó, es ahora lo que me sostiene. Porque me ayuda a caminar. Que en medio de la adversidad sé que Dios sostiene. Tenía problemas del habla. La R. Mire, ahora la digo hasta bonito. R. Entonces no le decía. Y esa era ocasión de qué? De burla. Pero Dios, ¿qué? Hace la obra. Todas se me traba. Ustedes lo han visto, de repente se me traba aquí la traba. Y así, ¿qué dijo el pastor? Está hablando en lenguas, pareciera, pero no. Pero eso me recuerda que tengo que depender de nada más. Y entonces, cuando me toca gente con baja estima y que tiene problemas de habla o cosas así, es que no digo para nada. Yo sé que necesita esa gente. Un bachón. ¡Ánimo! No llore. Eso es tu fortaleza. Tú puedes, levántate en el nombre de Jesús. Necesitas gente sabia. Porque la gente sabia, mis hermanos, te da objetividad y te da claridad. Pero a veces no nos gusta juntarnos con gente sabia porque no queremos escuchar el consejo, porque el consejo que va a venir de esa gente va a ser primero, teme a Dios. Pon a Dios primero. ¿Ya le preguntaste a Dios? Ya me van a sermonear, ¿para qué voy? Y por eso seguimos siendo a veces necios.
Pero si queremos que el sueño despierte, si quieres salir de donde estás, mete la fe, pero también mete ¿qué? La sabiduría a tu vida. Y el principio de la sabiduría, ¿qué es? Aquí tenemos que poner primero. En todo momento. En todo momento. En todo momento. En todo momento tenemos que poner a Dios en primer lugar. Si que, créame que Dios tiene grandes planes. A veces hablando con el pastor, con el pastor, y que viene y me dice, Armando, me hablaba del potencial que tiene la iglesia. No va. Armando, tiene muchas cosas. Dios los va a sorprender. Y una vez platicando aquí, dije, sí, pastor, el proyecto, así vamos a hacer. Me dice, no, tienes que cambiar tu proyecto, hermano. Dice, ¿qué tipo de aviones quieres que aterricen aquí en la iglesia? Dice, cuando se hace un aeropuerto, se piensa en qué tipo de aviones van a aterrizar. Comerciales o de guerra, Hércules y todo. De acuerdo a lo que tú quieres que aterrice, haces el aeropuerto. Y me dijo, tienes que pensar en lo siguiente. Por eso cuando te juntas con gente de fe y sabe, se te abre el entendimiento. Tienes que pensar en lo que construyas. Dios va a traer gente de otro nivel. Va a traer gente, y me lo puso en esta figura, de un aeropuerto. Va a traer gente que si tú construyes para que sea comercial, ese tipo de gente no va a llegar. Tienes que construir la iglesia donde va a llegar gente de un calibre que ni te imaginas. No solamente miembros, sino predicadores. Pero si tú no preparas la construcción para eso, capaz que avisa pura viene aquí. Y eso, mis hermanos, te trae entendimiento, te da dirección. Tus sueños son más grandes, no son más grandes que los de Dios. Por eso hay que escuchar la voz de Dios. Y si Dios te está llamando a un proyecto, a lo mejor está fuera de tu alcance. Necesitas fe. Aquí hay gente de fe. Yo creo que hay gente también aquí adentro. O sea, pero si lo buscas allá afuera. Y tercero y último, tenemos que agregar gente y meter gente a nuestra vida. ¿Quién entró? No. Se requiere el amor en nuestra vida. Se requiere el amor en tu vida. Porque si no nos volvemos fríos y duros. No solamente fe, no solamente sabiduría, pero también se requiere ¿qué? Amor. Porque donde abundó el pecado, pienso que se debe el amor que Dios tiene para ti. A lo mejor tú dices, tu sueño se va a morir. Hoy Dios te dice, solamente mete gente correcta a tu vida. O saca esos pensamientos incorrectos y mete pensamientos correctos. De fe, de sabiduría. Tenemos que aprender a hacer las cosas con amor. Porque el amor lo dice la Escritura. ¿Ok? Por lo sufre, por lo espera, por lo soporta. En los proyectos, mis hermanos, te vas a topar con gente bien complicada. Y se requiere amor para lograr las cosas. Tienes que amar lo que haces. Yo espero que usted ame el trabajo donde está. Espero que los lunes diga, y el lunes esto, vamos al trabajo. No como los demás. Usted disfruta el trabajo porque sabe que Dios se lo dio y es una oportunidad para compartirle algo. Yo no sé si usted venga aquí a la iglesia, ya no vamos a hablar de trabajo, pero aquí a la iglesia, usted viene con amor, le da gozo ver a los hermanos. A mí me da gozo. Me dan gozo ustedes, pero me da más alegría a sus hijos. Ay, pastor, sí, porque ya usted ya no les puede hacer nada, usted está ya complicadito. Pero los chaparros, una esponja. Ellos a brinque y usted y yo como estamos bien aguadotes ahí parados. Si ellos ven cómo damos, a ellos no les va a costar nada. ¿Por qué ellos? Porque ellos van a ver cómo se construye esto. Y ellos van a hacer cosas más grandes que tú y que yo. Porque vieron un papá y una mamá que amaron la casa.
Se requiere amor en los proyectos. Y muchos de los que estamos aquí, nuestros sueños se han apagado, pareciera, porque nos falta amor. A veces tenemos la fe, tenemos la sabiduría, pero nos sentimos que no somos amados. Y pareciera que, ¿para qué? Déjame decirte que sí, Dios te ama, porque de tal manera nos ama. Pero tenemos que decir las mismas palabras del apóstol Pablo. Quiero que me imites a mí y no quiero que me imites a Cristo. ¿Cómo sé que Dios me ama? De la manera que usted me demuestra cuánto Dios me ama. ¿Cómo puede saber usted que yo lo amo? Que se lo demuestre. Mostrarle que lo amo. A lo mejor muchos de los que estamos aquí, lo que nos falta es sentirnos que nos aman. Por lo que hayamos vivido en el pasado, que tiene consecuencias en el presente y a veces en el futuro. Y a lo mejor en el pasado te has sentido rechazado, como muchos de los que estamos aquí. Pero hoy Dios te dice, yo te amo. Déjame decirte algo, no somos la familia perfecta. Esta iglesia no es perfecta, gracias a Dios. Porque eso nos hace buscar más de Dios. Pero si intentamos, si queremos, de nuestras posibilidades, que nos sintamos amados. Y hoy en especial, quiero hacer un llamado a cada uno de los que están. Yo no sé si puede ser que tu sueño tú digas, ya se murió, hoy Dios te dice, no está muerto, solo duerme. Porque ¿cuáles fueron las palabras maravillosas que usó Jesús? Dijo a la niña, se levantó 41. Y tomando la mano de ella le dijo, Talita Kumi, que traducido es, a ti te digo, ¿qué? Hoy Dios nos dice las mismas palabras. ¿Cuáles son? Talita Kumi. Hoy Dios te dice, levántate. Quiero despertarte de ese sueño. No se ha muerto tu esperanza. Y si tú sabes que Dios te ha hablado hoy, y tú sabes que necesitas fe, necesitas sabiduría o amor, pasa, quiero orar por ti, para que tus sueños se despierten en el nombre de Jesús, que tengas esperanza. Está bien, hasta arriba si quieres, Jesús. Tú sabes lo que te hace falta. Amor, fe o sabiduría. La Biblia es clara. ¿Te falta sabiduría? Pídasela a Dios y te la dará ¿qué? Sin reproche. ¿Te falta amor? Déjame decirte, te amamos. Eres especial, muy especial, demasiado especial. ¿Te falta fe? Júntate con gente de fe que hace locuras por el Señor, que sabe que el cielo es el límite. Papá, en esta hora, los que no pasaron la OPI, que se ponga de pie y extienda sus manos. Y si hay alguien de los que están allá, que Dios te ha puesto, que te acerques con alguien y lo abraces y le des una palabra profética, que te consuela, te anima o te exhorta, abrázalo y dile cuánto es bueno. Dile cuánta fe Él va a depositar en su vida. Si Dios te ha puesto en este momento pasar por algo y abrazarlo, no te quedes ahí, hazlo. Necesita de ti, de mí, ese amor, ese abrazo. Esperamos que lo aprendido hoy haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en la próxima emisión.